Bienvenidos una vez más a Héroes de nuestro tiempo. En esta ocasión, la segunda parte del programa del que veníamos hablando en la anterior emisión, Egipto. Ahora ya habíamos hablado del contexto, Johabed, habíamos hablado del contexto sociopolítico, cultural, y vamos a hablar directamente de libertad religiosa, Johabed. Entrando en materia de libertad religiosa, presentaremos ejemplos de los incidentes más relevantes en los últimos años. Comenzamos con mayo de 2018, mes en el que 11 musulmanes y 9 coptos fueron absueltos por el Tribunal de Faltas en el Alto Egipto. Esta decisión se emitió después de un acuerdo de conciliación por el que la iglesia local de la localidad permanecería cerrada hasta que estuviera legalizada oficialmente. Los detenidos habían sido arrestados a causa del ataque cometido por habitantes musulmanes del pueblo contra la iglesia local, cuando se enteraron de que los coptos habían solicitado el reconocimiento legal de su lugar de culto. En junio de 2018 también el gobierno egipcio acordó pagar un tratamiento médico en Asquigran, Alemania, a Samiga Taufkif, una copta que había resultado malherida en el lado derecho de la cara por la explosión de una bomba en un atentado cometido en diciembre de 2017 en la iglesia de San Pedro y San Pablo en el Cairo. A mediados de 2018, en la ciudad de Mostorot, un terrorista suicida intentó entrar en la iglesia de la Virgen María. Justo antes de entrar en el edificio, la policía lo paró e hizo explotar el chaleco con los explosivos que llevaba, matándose a sí mismo. Nadie más resultó herido. Tremendo. A finales de agosto, una turba de musulmanes asaltó el pueblo de Den Shaw Hashem, en el sur de Egipto, hiriendo a 2 coptos y a un bombero, quienes requirieron hospitalización. La causa del ataque fue que habían acusado a los cristianos de utilizar sus casas para orar. Como en otros incidentes anteriores, se dice que las fuerzas de seguridad no intervinieron en el momento del asalto, sino que llegaron cuando el incidente había terminado. Es que días después, el obispo metropolitano ortodoxo copto, Amna Makarios, se negó a participación en una sesión de reconciliación entre representantes de las comunidades cristianas y musulmanas. Él explicó que este tipo de reuniones socavan los derechos de los cristianos al permitir que los delincuentes escapen de la justicia. En su lugar, Makarios pidió que se aplicase la ley. La Organización Defensora de los Derechos Humanos, Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales, o sus siglas IEDP, condenó estas prácticas y exigió que se juzgue a los autores de los ataques, se compense a las víctimas y se construya una iglesia en el pueblo. En el sur de Egipto se ha sufrido otros ataques violentos durante el periodo estudiado, en el informe más reciente de la Fundación ACN, seguidos del cierre de iglesias y del arresto de los agresores, pero también de acusaciones contra los coptos de reunión ilegal, obstrucción de carreteras, perturbar la paz pública e incitar al conflicto sectario. A los coptos también se les acusa de rezar en lugares sin licencia. Según un informe elaborado por la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, a partir de la aprobación de la Ley de Construcción de Iglesias entre septiembre de 2016 y abril de 2018, las fuerzas de seguridad han cerrado 14 iglesias, negando así el acceso y los servicios de oración a los coptos. En agosto de 2018, el presidente Al-Sisi nombraba a 2 cristianos como gobernadores de las regiones de Damieta y Dacalía, respectivamente, siendo la primera vez que esto ocurre desde abril de 2011, cuando manifestaciones de grupos salafíes y de los hermanos musulmanes obligaron al gobierno a revocar el nombramiento de un copto como gobernador de Kena en el Alto Egipto. Manal Awad Mijail, nombrada nueva gobernadora de Damieta en agosto de 2018, es la primera mujer copta en la historia de Egipto que ocupa este cargo. Y en ese mismo año, en noviembre, en medio del discurso que pronunció en el Foro Mundial de la Juventud celebrado en Sharm el-Sheikh, el presidente Al-Sisi afirmó que protegería la libertad de culto y que el Estado iba a construir una iglesia en cada nueva comunidad, y llegó a asegurar que, abro comillas, si tenemos otras religiones, les construiremos lugares de culto, añadiendo que todo ciudadano tiene derecho a practicar la religión que quiera o ninguna, lo cual no se ve reflejado en la práctica. Es cierto, en diciembre de 2018 el fiscal general de Egipto envió a 11 individuos a un tribunal penal por atacar una iglesia copta en el sur del Cairo en diciembre de 2017 durante las celebraciones previas a la Navidad. Además, 2 días antes de esta fecha de Navidad, un policía murió al intentar desactivar un explosivo cerca de una iglesia. A mediados de enero de 2019, juristas coptos presentaron una demanda en la Fiscalía General contra el gobernador de la provincia de Minya por la clausura de un lugar de culto copto en el pueblo de Manseyat
Zafarana. Ante las violentas manifestaciones de multitudes islámicas, la policía había prometido a los manifestantes que cerrarían la iglesia. En junio de 2019, un informe elaborado por el Instituto Tahrir para la Política en Oriente Medio afirmó que varios pueblos rurales, podrían ser cientos, no tenían una sola iglesia. En una entrevista, Macarios, obispo de Minia y Abu Carcas, explicaba que unos 150 pueblos y barrios de su diócesis necesitaban una iglesia o algún otro edificio religioso. En la víspera del día Año Nuevo 2019, la policía prohibió a los coptos de Fava Bahari, pueblo del Deshna, es al sur de Egipto, rezar en una pequeña iglesia provisional, aduciendo que no tenía licencia para la celebración de ritos religiosos. Según las fuerzas de seguridad, rezar oraciones coptas ofendería los sentimientos de los vecinos musulmanes y podría provocar hostilidad contra los coptos. Y en efecto así fue. Esa misma noche se declaró un incendio en la vivienda de una familia copta. Detuvieron a 6 musulmanes, entre ellos al que se cree que había incitado a la violencia, y a 5 coptos. 4 de ellos eran los propietarios de la vivienda y el otro fue detenido por haber publicado un video del incendio en las redes sociales. Pasando al año 2020, a comienzos de enero, las iglesias ortodoxa, evangélica y católica llegaron a un acuerdo para presentar una proposición de ley sobre un nuevo estatuto personal unificado para los no musulmanes. Posteriormente, en julio, la iglesia copta avisó de que se estaban distribuyendo evangelios falsos que contradecían las enseñanzas cristianas. A mediados del año 2020, Lamia Lutfi, gestora de programas de la Fundación Mujer Nueva, organización defensora de los derechos humanos con sede en El Cairo, que ayuda a las mujeres víctimas de violencia y discriminación, presentó una denuncia contra los profesores del colegio de su hija por intentar obligarla, a ella y a otras alumnas, a llevar hijab. Este incidente reveló que muchos colegios por todo Egipto tienen prácticas similares. En septiembre de ese año, 2020, Solidaridad Copta publicó un informe sobre el secuestro de niñas y mujeres coptas de las que se abusa sexualmente y a las que se obliga a convertirse al Islam y a casarse con musulmanes. El informe presentaba 13 ejemplos y calculaba que en la última década se han producido unos 500 casos. La Red Católica de Radio y Televisión, con la colaboración y el apoyo de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, realizó un cortometraje al respecto. Atendamos. Queremos saber el paradero de nuestras hijas. Nuestras hijas tienen 14, 15, 16 años. ¿Dónde están? ¿Quién nos las ha quitado? ¿Qué está pasando con ellas? Quiero hablar con mi hija. Quiero escuchar su voz para saber si está viva o no. No quiero nada más. Quiero escuchar la voz de mi hija. Egipto se asocia más a menudo con la historia antigua, las dinastías faraónicas, las pirámides y el turismo. Pocos turistas en Egipto notan lo que se esconde detrás de la fachada de este antiguo paraíso. En 2011 se intensificaron los actos de terror contra los cristianos, que representan como máximo el 15% de la población total de 80 millones. Quizás el aspecto más horrible y oculto de la persecución cristiana contemporánea es el secuestro y la conversión forzada de niñas menores de edad. Los casos de conversiones forzadas al Islam han prevalecido en Egipto desde principios de los años 90, desde que comenzaron a surgir grupos islamistas y de la Sharia. Estos incidentes tuvieron lugar bajo el patrocinio de la Agencia de Seguridad Nacional. Después de la revolución y la disolución de la agencia, los salafistas comenzaron a actuar de acuerdo con sus propios objetivos. Después de la revolución, notamos cómo su interés se volcó hacia
hacia los de 11, 12 y 13 años. Hay todo un grupo de chicas de esta edad que han desaparecido totalmente. Una de las niñas cristianas egipcias secuestradas es Nadia Said Makram, de 14 años, que desapareció mientras visitaba una iglesia. La llevé a la iglesia. Cuando comenzó el servicio de la iglesia, salí un momento. A mi regreso, Nadia había desaparecido. Salimos afuera y buscamos por todas las calles. Luego volvimos a la iglesia, pero ella no estaba a la vista. Y entonces de repente me dijeron: tu hija ha sido secuestrada. Me quedé en shock cuando supe que mi hermana había sido secuestrada. Pusimos el mundo patas arriba con nuestros amigos cristianos del trabajo. Corríamos de izquierda a derecha. Buscamos en todo tipo de lugares, en hospitales. Estábamos muy impactados. Luego nos enteramos que la habían secuestrado por ser cristiana. Los secuestros están trágicamente cada vez más a la orden del día en Egipto. Las jóvenes cristianas son llevadas a destinos desconocidos, donde sufren múltiples violaciones, las drogan y luego, después de unas pocas semanas de tortura, las coaccionan y las chantajean para que se conviertan al Islam. Si una joven cristiana desaparece hoy en Egipto, es más probable que dentro de 1 o 2 meses aparezca en un videoclip admitiendo que se ha convertido al Islam por su propia voluntad. En el momento en que hace tal declaración, se convierte oficialmente al Islam y su familia cristiana pierde todos los derechos sobre ella. No podía comer, beber ni dormir. Todo lo que quisiera era tomar drogas y violarme. Un grupo diferente de hombres vino y me alejó de ellos. Estuve con ellos durante 2 días. No sé cómo sobreviví. Había 5 de ellos. Se quedaron conmigo en una habitación. No podía distinguir la noche del día. No dormí en absoluto. Al menos 50 hombres me violaron durante ese mes. Los cristianos locales alegan que las autoridades musulmanas locales no hacen nada para proteger a estas mujeres jóvenes, sino que a menudo aceptan tácticamente estos secuestros como parte de un llamado Islam regional más amplio. Estos actos también están financiados por patrocinadores islámicos de fuera de Egipto. Una joven se vende de 20 a 100.000 libras egipcias, dependiendo de su apariencia y posición social. Aunque a veces se conocen los lugares de detención donde las jóvenes cristianas están encarceladas, la policía local guarda silencio ante estos crímenes. Los padres de Nadia Said, desde el día de su secuestro, exigieron sin éxito que la policía egipcia actuara para descubrir a los autores del crimen. El drama es aún más conmovedor, ya que es bien conocido el paradero del hombre de 40 años detrás del secuestro de su hija. Fui a anunciar el secuestro al Ministerio Público. Los policías vinieron a mi casa y nos maltrataron. Registraron la casa. Me vio obligada a irme porque el fiscal jefe me dijo literalmente: te vamos a acabar. Debería haberme quedado quieta y callada. Aunque conozco el secuestrador, no debería presentar ningún cargo, sino simplemente aceptar la realidad de una persona desaparecida. Debo aceptar el secuestro de mis hijas o irme de mi casa. Hablé con un cierto cristiano de Egipto que me dijo que a menudo saben dónde están encerradas estas chicas, pero que son incapaces de hacer nada. Lo único que les queda por hacer es caminar alrededor de la casa y orar.
El secuestro de jóvenes cristianas y su conversión forzosa al Islam tiene otras consecuencias dramáticas. A la luz de la nueva constitución de Egipto inspirada en la ley de la Sharia, la reversión al cristianismo después de una conversión al Islam, libremente o por coerción, es prácticamente imposible. El castigo más extremo por la apostasía del Islam es la muerte. En lo que respecta al regreso de las personas al cristianismo, hemos presentado 5.000 peticiones con el único propósito de recuperar el derecho de un cristiano al volver a su religión. Por supuesto, tales actos no están exentos de problemas, dificultades y el acoso de los fanáticos cuando descubren que, habiéndose convertido al Islam, ahora quieren volver al cristianismo. Jóvenes cristianas aterrorizadas, acosadas y expuestas a las provocaciones musulmanas encuentran ayuda en los centros de las iglesias, como el que funciona en el Arzobispado Católico de El Minya. Además de la ayuda material, reciben sobre todo apoyo espiritual y psicológico. Intentamos hablar con la chica sobre cualquier problema que haya podido ocurrir, agresiones, violaciones. Tratamos de convencerlos de que se queden aquí por un tiempo para que se puedan recuperar y así permitirles que se conviertan nuevamente en miembros valiosos de la sociedad. Una niña viene aquí para ser rehabilitada y puede quedarse aquí de 6 meses a 1 año. Incluso más de 1 año. Luego le damos un curador y este curador incluso se va con ella. Nunca la deja. Cuando esta chica viene aquí no paga nada. El obispado se hace responsable de todo lo relacionado con ella, así como los asuntos sociales y de salud. Había un grupo de musulmanes empeñados en secuestrarme. Por eso estoy aquí. Había problemas en un grupo de musulmanes y mi hermano estaba preocupado por mi seguridad. Por eso me trajo aquí. Ahora, cuando tengo tiempo libre, no puedo ir a casa por culpa de ellos, porque tengo miedo de ellos, de su mirada. Entonces, cuando estoy en casa, siempre me quedo adentro y nunca salgo. Si me quedo aquí 1 año más, me casaré y no volveré a vivir allí. Me casaré inmediatamente. Además de los secuestros y las conversiones forzadas, las jóvenes cristianas son obligadas a cubrirse la cabeza y el rostro según la tradición musulmana y a sufrir humillaciones. A pesar de la naturaleza creciente de estos crímenes, un velo de silencio en la comunidad internacional ha enmudecido este tema. Los cristianos esencialmente se dan cuenta de que, en las circunstancias actuales, a menos de que el mundo de Occidente se despierte y haga algo para ayudar de manera efectiva, para influir en las autoridades egipcias, para que cambien su política hacia los cristianos, esencialmente una política de consentimiento para la victimización, por lo pronto, todo lo que les queda es su fe en Dios y la oración. Las mujeres cristianas de Egipto se enfrentan a muchos problemas, pero en la Iglesia Católica trabaja en su favor. Por último, vale la pena recordar que durante los recientes años la situación de la libertad religiosa ha mejorado en algunos aspectos. Distintos mensajes fomentando una mayor unidad nacional entre musulmanes y cristianos e iniciativas dirigidas a la promoción de la tolerancia interreligiosa, la protección del patrimonio religioso y la legalización de cientos de iglesias constituyen claramente avances muy positivos. Pero la intolerancia social profundamente arraigada y la discriminación contra los no musulmanes siguen siendo graves problemas sociales, especialmente en el Alto Egipto. Mientras que el discurso gubernamental oficial habla reiteradamente de la fraternidad y la igualdad entre los ciudadanos egipcios, la realidad y los hechos sobre el terreno manifiestan todo lo contrario. Discriminados por la ley, pues no disfrutan de los mismos derechos que sus compatriotas musulmanes, los cristianos son víctimas de delitos como la extorsión, las agresiones violentas y el secuestro. Las víctimas denuncian que, en la mayor parte de los casos, las fuerzas policiales no intervienen en los ataques contra los coptos. Por su parte, los agresores gozan de impunidad legal.
En muchas ocasiones son los coptos los que acaban en la cárcel. Además, quienes están fuera de las religiones monoteístas o en religiones no reconocidas oficialmente se enfrentan a dificultades abrumadoras, como una actitud social negativa y unas políticas gubernamentales contradictorias. En el otoño de 2020, a consecuencia de las medidas tomadas contra algunos defensores de los derechos humanos y contra cualquier forma de oposición, el gobierno egipcio silenció eficazmente a los actores que defienden a las minorías religiosas y la libertad religiosa en Egipto. El avance hacia el pleno disfrute de la libertad religiosa es en el mejor de los casos vacilante y la situación actual no muestra signos de mejoría. Y bien, con estas consideraciones sobre el futuro de la libertad religiosa en Egipto, concluimos por hoy Héroes de nuestro tiempo. Muchísimas gracias por su compañía y su sintonía. No olviden suscribirse a nuestros canales, darle clic a la campanita para que reciban las notificaciones de los nuevos contenidos que constantemente estamos subiendo. Yohavet, mil gracias. Muchas gracias. Cerramos con la versión egipcia de la canción Mi vida es tuya, interpretada por el coro Better Life Team, uno de los grupos de música cristiana más populares en el mundo árabe. Muchísimas gracias de nuevo por su compañía. Dios los bendiga, la Santísima Virgen los acompañe. Muchísimas gracias.